Deberías irte. Aquí no pintas nada. Las palabras me cortaron más hondo que cualquier navaja dichas por Efrén cuando apenas tenía 13 años. Me quedé clavada en el pasillo, aferrándome al marco de la puerta, como si fuera lo único que me sostenía en pie, tratando de calmar el temblor que me subía por el pecho. Han pasado años desde aquel día, y aún así el eco de su voz sigue rondando los rincones de esta casa, en los silencios entre las paredes y los muebles, en cada mirada que nunca cruza con la mía. Recuerdo la primera vez que me miró con esa mirada de tú no eres de aquí, como si yo fuera una intrusa, una sustituta de alguien a quien nunca me perdonaría por ser. Yo le sonreí, forcé calidez en la voz, pensando que con paciencia y constancia podría cerrar una grieta que no sabía que se haría abismo. No me hacía ilusiones, no era su mamá. Era otra cosa, una presencia que toleraba, porque no le quedaba de otra la sombra del amor que perdió cuando su madre se fue al otro mundo. Esos años moldearon mis días en silencio. Caminaba de puntitas por la casa que compartíamos, cuidando no alterar las rutinas de mi marido, no sobresaltar a Efrén si andaba por ahí. Cociné cenas que tal vez se comiera, doblé ropa sin chistar y solo me quedaba en las habitaciones cuando era estrictamente necesario. Las noches eran lo peor, escuchar risas y cuentos que no eran míos, sentir el peso de la exclusión como si nunca hubiera pertenecido. Y aún así me quedé. Aprendí a cargar el dolor calladita, a dejarlo reposar sin queja. Cuidé el jardín, la cocina, las cuentas, la casa, todo, al servicio de una vida que incluía a alguien que no me aceptaba del todo. Y aún así amé. Amé porque el amor no siempre regresa. Amé porque lo elegí, aunque doliera. Esta casa se volvió refugio y recordatorio, un lugar donde podía cuidar al hombre que amaba y al muchacho que intenté alcanzar, aunque mi presencia fuera un ¿qué haces aquí disfrazado? Efrén se fue el día que cumplió 18. El departamento que rentó era chiquito, con lo justo, pero él decía que le bastaba. Las llamadas se volvieron gota mensajitos cortos, saludos de fiesta de guardar un feliz cumpleaños, gracias por todo, que nunca me nombraba. Para él, la distancia era más fácil. Yo me quedé en la casa que había sido nuestra, sosteniendo las rutinas que mi marido y yo habíamos armado, guardando el espacio de la familia que fuimos. Seguí con la casa en orden, con el mismo cariño de siempre, pagando cuentas, cocinando lo que a mi marido le gustaba, podando el jardín para que no se volviera selva, acomodando las habitaciones para que estuvieran calentitas cuando Efrén venía de visita. Seguí cuidándolo desde lejos, aunque apenas me registrara. Sabía que mi papel era invisible para él, algo que nunca cambió. Aún así, actué con devoción callada. Llevé las cuentas, mantuve la casa impecable, vigilé los detalles más chiquitos de la vida que compartimos. Y apoyé a mi marido, que ya empezaba a aflojar con la edad, acompañándolo al doctor, haciendo los mandados que ya no podía. Había un ritmo, un zumbido constante bajo la tensión de la ausencia, una insistencia silenciosa de que la vida seguía, aunque no me nombraran. Efrén cargaba su rencor como escudo. Lo sentía en las pausas antes de contestar, en el tono cortante cuando hablaba, en la omisión cuidadosa de mi nombre. Todavía me echaba la culpa de los años que estuvo enojado sin saber la verdad de lo que hice por él. Pensaba que cada oportunidad, cada apoyo venía solo de su papá. No sabía que yo había pagado 20,000 pesos de colegiaturas, sin decir agua, cubierto gastos, guiado las decisiones de su papá, para que no sufriera más de lo necesario. Los años se estiraron así, un equilibrio entre paciencia y aguante. Aprendí a contentarme con el silencio, a medir el amor en acciones más que en palabras. Y aunque el dolor de ser invisible seguía ahí, seguí el camino, sabiendo que mi lealtad y mi cuidado valían, aunque él no lo entendiera todavía. El día del velorio
Pesaba como si el aire estuviera hecho de plomo. Me moví entre la gente con la cabeza baja, ofreciendo abrazos y murmullos a vecinos y amigos, pero mis ojos se iban al ataúd al fondo de la capilla. Ahí estaba mi marido quieto, una vida que se fue demasiado pronto, y por un segundo solo sentí el vacío a su lado. Entonces lo vi, Efrén. Entró con paso medido de traje oscuro que le quedaba perfecto las manos entrelazadas. Había una calma en él que no reconocía una tensión callada que lo hizo detenerse en el pasillo antes de mirarme. Se me apretó el pecho. El muchacho que me escupió palabras duras, que se negó a aceptarme, ahora me miraba con algo casi extraño duda, y luego un destello de arrepentimiento. Se acercó despacio, como cruzando una línea invisible que no se había atrevido a pisar en años. Su voz salió suave y titubeante. Celia, lo siento, dijo. Nunca debí tratarte así. Quiero arreglar las cosas. Las palabras me golpearon como tormenta repentina. Se me cerró la garganta, apreté los puños. Quería hablar, preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Después de tanto, pero las palabras se quedaron atascadas entre el corazón y los labios. Alrededor, la capilla murmuraba con susurros de dolientes, el roce de zapatos en el azulejo, el órgano quejumbroso. Noté el cambio en el aire, el peso del duelo amplificado por años de cosas no dichas. Las caras se me borraron extraños y conocidos, todos testigos de una pérdida que nos cambió para siempre. Mi mente corrió los días que Efrén me evitó los silencios, las cartas que nunca envió las fiestas patrias, donde su ausencia pesaba más que la presencia de cualquiera. Y aún así, ahí estaba pidiendo perdón, ofreciendo una rama de olivo frágil que no sabía cómo tomar. Asentí despacio, sin saber si era aceptación o incredulidad, mientras él daba un paso más. La capilla se sentía enorme y chiquita a la vez, como si el duelo y la posibilidad de reconciliación fueran lo único que la sostenía. Cuando el padre empezó la homilía, sentí que Efrén se acomodaba a mi lado y por primera vez en años percibí un atisbo de algo que podría llamarse esperanza. Después del servicio, Efrén me pidió apartarnos lejos de los grupitos que se quedaban en el pasillo. Su voz estaba más baja, más firme, pero la duda seguía ahí, el peso de algo no dicho entre nosotros. Sacó del bolsillo del saco un montón de hojas dobladas, cuidando no arrugarlas más. Estas son de mi papá, dijo extendiéndomelas. Las escribió en sus últimos meses. Al principio no entendí todo, pero creo que tú debes leerlas. Tomé las cartas rozando sus dedos un segundo y abrí la primera. La letra de mi marido, ordenada pero temblorosa, llenaba la hoja, con palabras que nunca imaginé que dejaría. Mientras leía, una certeza tranquila creció en mi pecho. Mi marido recordó todas las noches que me quedé a su lado, cuando la tristeza amenazaba con tragarlo todas las veces que lo traje de regreso del borde sin pedir nada. Escribió de los momentos en que le recordé a Efrén, de pedirle paciencia y ternura cuando el dolor y la rabia de su hijo parecían imposibles. Cada apoyo que di, cada 15,000 pesos que cubrí sin ruido, cada llamada, cada palabra de aliento estaba anotado, acreditado a mí, no a él. Alcé la vista sorprendida de ver a Efrén mirándome con ojos que mezclaban vergüenza y asombro. Nunca había entendido, no de verdad, las formas calladas en que estuve en su vida. Su papá sí lo sabía, y ahora él por fin. Sentí una oleada de emoción sin nombre, orgullo, alivio, incredulidad. El muchacho que me rechazó, que se fue y se mantuvo lejos, empezaba a entender la profundidad de lo que se hizo por él sin fanfarria ni espera. Las manos de Efrén temblaron un poco al ajustar las cartas. Yo no tenía idea, susurró. Pensé que todo lo que papá hizo por mí era solo él. No vi a ti. Asentí despacio, sintiendo los años de paciencia y cuidado converger en un reconocimiento callado. La distancia
el silencio, los malentendidos, todo se apretaba en este pasillo chiquito, una tensión que por fin se aflojaba. Doblé las cartas con cuidado y las guardé en mi bolsa, sintiendo un cambio tentativo entre nosotros, un puente frágil que empezaba a formarse. Efrén me miró de nuevo y por primera vez lo vi no como el muchacho que me empujó lejos, sino como un hombre dispuesto a ver la verdad. Caminamos despacio hacia las puertas de la capilla, dejando atrás los murmullos, el peso de historias no dichas, asentándose en algo que podría volverse entendimiento. El salón de la recepción estaba quedito, el murmullo de los dolientes suave, contra el tintineo de copas y el zumbido bajo de las pláticas. Efrén me llevó a un rincón, lejos de miradas curiosas y abrazos compasivos. Sus hombros estaban tensos, la mandíbula apretada, y veía cómo luchaba con el peso de lo que acababa de saber. Yo nunca me di cuenta, empezó la voz fallándole. Todas esas veces que pensé que papá me apoyaba solo, eras tú. Estuviste en cada paso y no lo vi. Yo se detuvo atrapado en su propia culpa, sin poder terminar. Esperé, dejando que el silencio se estirara. No había prisa, no había que llenar el espacio con palabras. Había pasado años siendo paciente, comprensiva, perdonando. Mi dignidad no se medía en si él lo reconocía, sino en cómo me porté ante el rechazo. Asentí leve, animándolo sin hablar, dejándolo enfrentar su conciencia. Se pasó la mano por el cabello, dio un par de pasos en círculo, mirando el piso como si el peso de sus actos lo aplastara. «Fui tan cruel», susurró, «tan ciego. Te odié por razones que ya ni puedo explicar. Estaba enojado con él, con la vida, con todo, y lo dejé caer sobre ti. Y tú nunca dejaste de intentarlo». Las palabras quedaron flotando pesadas de remordimiento y sentí la presión de todos esos años perdidos. Pero también sentí otra cosa, una apertura, una rendija de posibilidad. La paciencia que cultivé, la fuerza callada que mantuve ante cada desaire, cada hombro frío, cada ausencia de gracias, había tallado espacio para que este momento existiera. Se detuvo los ojos por fin en los míos, buscando reacción. Le ofrecí un asentimiento tranquilo, reconocimiento de su culpa, sin juicio, un puente por el que podía cruzar si quería. Efrén exhaló despacio, una mano temblando a su lado. «¿Quiero arreglar esto?», dijo las palabras cargadas de esperanza, tentativa de reconciliación. Dejé pasar un respiro controlado, sintiendo la tensión aflojar lo justo para pensar en lo que vendría, los primeros pasos para reconstruir lo que años de malentendidos desgastaron. Tras unos segundos de silencio, Efrén dio un paso más cerca, las manos nerviosas entrelazadas. «Celia, sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero intentarlo», dijo. «Quiero que empecemos de nuevo si me dejas. Quiero entenderte, ser parte de tu vida como nunca antes». Sus ojos buscaron los míos, pidiendo permiso, reconocimiento, y sentí el peso de todos esos años cayendo en este momento. Mantuve la cara serena. Había cargado mi parte de duelo, rechazo y dolor, pero también aprendí el poder de la paciencia y la fuerza callada del aguante. Quería verlo asumir la responsabilidad que evitó tanto tiempo. Asentí despacio, señalando que la puerta estaba entreabierta, y él soltó el aire como si le quitaran un yunque. Habló con cuidado, recordando detalles chiquitos, veces en que intervine sin ruido, momentos que pensó eran obra de su papá. Escucharlos, reconocerlos en voz alta, pedacito a pedacito, trajo un calor desconocido a mi pecho. No era orgullo, no triunfo, era alivio. El muchacho que me dio la espalda empezaba a ver la verdad de mi presencia. «No quiero pasarme de lanza», añadió dudando, «pero ojalá podamos compartir cosas que papá y yo nos perdimos. Quiero conocerte de verdad y tal vez ayudarnos con el duelo que los dos traemos». Lo estudié un largo rato, recordando las veces que sostuve a su papá. En la desesperación lo guié por la pérdida
Le recordé las necesidades de Efrén. Ahora esas lecciones se me devolvían en sus palabras, formando la base de una confianza frágil. Despacio extendí la mano y la puse leve en su brazo. Él sostuvo mi mirada, una sonrisa tentativa, rompiendo la tensión, y por primera vez en años sentí la posibilidad de conexión, la chance de reconstruir lo que se había roto. Una semana después del velorio, Efrén me llamó con urgencia, suave en la voz. «Celia, quiero que pases por mi casa», dijo. «Hay alguien que quiero que conozcas». Dudé un segundo, los recuerdos tirando, pero la sinceridad en su tono era innegable. Acepté. Cuando llegué a la puerta, se abrió antes de que tocara. Efrén me recibió con una sonrisa chiquita nerviosa. Detrás olía a pan tibio y cobijas suaves, un hogar lleno de cuidado. Me llevó por la sala, donde la luz suave entraba por las ventanas, rozando una cunita en la esquina. Se me detuvo el corazón. Ahí estaba un bultito frágil, envuelto en azul pastel, los ojitos cerrados mientras dormía. Efrén se arrodilló junto a ella y me señaló. «Celia, esta es tu nieta». Me quedé helada incredulidad y maravilla mezclándose en el pecho. Los deditos de la bebé se movieron y por un instante los años de rencor, distancia y malentendidos se desvanecieron. Me arrodillé despacio con cuidado de no despertarla y la tomé en brazos. El calor de su cuerpito contra mí, y sentí una conexión que anhelé en silencio sin que nadie lo supiera. Efrén miraba alivio y esperanza en los ojos. «Quería que la conocieras», dijo bajito. La acuné cerca, susurrando una promesa suave, de estar ahí, de verla crecer, de ofrecer el amor que di callada tanto tiempo. Efrén se acercó y nos quedamos juntos en una paz frágil, la tensión del pasado reemplazada por esperanza tentativa. La habitación se sentía tibia, segura, suave, contraste total con los años de distancia fría entre nosotros. Por primera vez entendí que el camino no era solo perdón, era presencia, ser parte de la vida que una vez me pareció cerrada. Mientras cargaba a mi nieta, sentí el peso del pasado, aligerarse un poco, y supe que este capítulo nuevo, frágil, esperanzador, lleno de posibilidad, apenas empezaba. Efrén se sentó junto a mí, en el sillón, su mano ligera sobre la mía. La bebé dormía tranquila en su cunita, el pecho subiendo y bajando en ritmo que hacía la habitación frágil e infinita. Tomó aire hondo y sentí el peso de lo que iba a decir. Celia, empezó, voz firme pero suave. Quisimos que su nombre te honrara. Es Celia Hartwell. Tu nombre. Las palabras cayeron como sol entre nubes que no sabía que pesaban tanto. Sentí una oleada de emoción, gratitud y alivio callados. El reconocimiento tanto tiempo retenido llegó por fin con una profundidad que no me atreví a soñar. La niña en la cuna, mi nieta, llevaba no solo un nombre, sino el legado de años de paciencia, cuidado y presencia inquebrantable que ofrecí en silencio. Tomé sus manitas con suavidad, sintiendo el peso de todo lo que el nombre representaba. Cada desvelada, cuidando a su papá, cada 10,000 pesos que saqué para su crianza, cada momento que guié a su abuelo por el duelo, todo convergía en este reconocimiento simple y profundo. Los ojos de Efrén estaban fijos en mí, mezcla de disculpa, admiración y algo tentativo que no había visto antes. Sé que no puedo deshacer los años, dijo, pero quiero que seas parte de su vida, de la nuestra. Te lo has ganado más de lo que jamás entendí. Asentí, tragando el nudo en la garganta. Viví con el saber callado de que mi amor fue invisible, no reconocido, a veces rechazado de plano. Y ahora, aquí, cargando a la niña que lleva mi nombre, sentí el primer cierre verdadero. Mi paciencia y aguante validados por fin. La habitación estaba llena de calor suave, un espacio donde los malentendidos podían descansar, y entendí que el reconocimiento era más que una palabra, era un puente.
La tensión que definió nuestra relación tanto tiempo se suavizó, reemplazada por la posibilidad de una conexión que una vez pareció imposible. Me recosté un poco, sintiendo el peso del momento, y vi a Efrén acomodar la cobijita sobre su hija, y supe que lo que seguía era la continuación de este nuevo comienzo. Me incliné sobre la cuna, las manos temblando leve al levantar el bultito a mis brazos. El peso de su cuerpito era delicado y anclante recordatorio de la vida que ayudé a formar de formas que Efrén nunca entendió. La habitación estaba quieta, solo sus respiraciones suaves y el murmullo lejano de la tele. Sentí lágrimas juntarse en las esquinas de los ojos, el primer reconocimiento real de todos los años que cargué callada paciencia, sacrificio, cuidado que nadie vio. Efrén estaba cerca, ojos fijos en nosotras, y veía la mezcla de asombro, culpa y esperanza en su cara. El muchacho que me dijo que no pertenecía ahora, miraba mientras yo acunaba a la hija que nombró por mí, y en ese instante todo cambió. Las cartas de su papá, las confesiones de gratitud que llegaron tarde para quien las escribió, resonaban en esta habitación chiquita. Cada palabra de guía, cada apoyo que cargué, sola llevó a esto un puente hecho de décadas de amor callado e inquebrantable. Besé la frente de la bebé con suavidad, inhalando el olor suave y nuevo de vida, y susurré su nombre, Celia. La mano de Efrén flotó cerca de la mía, dudó, luego se posó en mi hombro, gesto callado de conexión y reconocimiento. No habló, no hacía falta. El simbolismo del momento, entregar confianza, cuidado, legado, bastaba. Por primera vez vi la medida completa de su cambio. La rabia, la distancia, el rencor que definió nuestra relación tanto tiempo, se suavizó en entendimiento. Sus ojos ya no cargaban culpa, sino el brillo de alguien listo para ver y honrar la verdad. Acomodé mi abrazo, meciéndola leve, sintiendo el ritmo constante de vida en mis brazos. Cada decisión, cada acto de guía y protección culminaba aquí. La niña que lleva mi nombre era testigo vivo del impacto duradero del amor, la paciencia y el cuidado firme. La dejé con cuidado viendo a Efrén inclinarse sobre la cuna, expresión pensativa y tentativa, listo para entrar a un nuevo capítulo de nuestras vidas juntos. Salí de la casa de Efrén. La bebé durmiendo tranquila tras la puerta, y tomé una bocanada del aire fresco de la tarde. El peso de los años pasados, el aguante silencioso, los sacrificios no reconocidos, todo se asentó en una calma que no sentía en décadas. Caminé despacio por la calle, callada, pasos firmes, cargando la sensación de completud que tanto me había eludido. En mi mente tracé el camino desde las primeras palabras duras de Efrén, los años de distancia, las llamadas sin respuesta y cartas de vueltas, hasta los momentos quedos en el velorio, las cartas de su papá. Y finalmente cargar a mi nieta en brazos. Cada acto de paciencia, cada decisión en silencio, cada palabra dicha, solo en privado, llevó a este momento. Reconocimiento, entendimiento y reconciliación llegaron no como revelación dramática, sino como verdad suave y callada. Me detuve al borde de un cerrito viendo el sol bajar contra el horizonte. Su luz se estiraba por el pueblo en franjas cálidas, suavizando casas, árboles y calles lejanas. Dejé que mis ojos siguieran el resplandor, sintiendo el ritmo de la vida, avanzar firme, constante. Los años de dolor, los momentos de duda, el sentimiento de exclusión se desvanecieron en la luz ámbar. La voz de Efrén resonó suave en mi memoria, la sinceridad en sus palabras, la esperanza tentativa en sus ojos, y sonreí leve. La nieta que lleva mi nombre era más que símbolo, era conexión puente entre pasado y futuro, entre lo perdido y lo restaurado. La familia que creí perdida para siempre, ahora existía en este espacio chiquito y precioso de confianza, reconocimiento y cuidado. Me apoyé en la barandilla,
la brisa rozando mi cabello, y dejé que el silencio se asentara. La casa atrás ya no era lugar de tensión o enojo callado. Era donde creció el entendimiento, donde se remendaron lazos. Sentí la dignidad de saber que mis acciones importaron, aunque invisibles, y la cargué con calma segura. Cuando el último rayo de sol se fue, giré y caminé hacia casa a la luz, desvaneciéndose suave atrás, y sentí un cierre callado que me llevaría a los días por venir.